Michael Jackson vendió cientos de millones de discos, revolucionó la música y se convirtió en una de las personas más famosas del planeta. Pero durante décadas, además de su música, la gente siempre hablaba de algo más, y es de su cambio físico. Mientras el mundo juzgaba cada cambio en su apariencia, pocos se detenían a preguntarse qué estaba ocurriendo detrás de esa transformación. Porque la historia de Michael no es solo la historia de un artista, es la historia de un niño que creció bajo una presión brutal, de alguien que nunca se sintió suficientemente bueno, y de cómo la búsqueda de la perfección puede acabar alejándote de ti mismo. Hoy vamos a recorrer la historia completa de Michael Jackson, desde sus primeros años hasta convertirse en el hombre más famoso del mundo, para entender qué había detrás de una transformación que sigue generando preguntas incluso décadas después de su fallecimiento. Hay personas que pasan a la historia por lo que hacen y hay otras que parecen trascender la propia historia. Personas que se convierten en símbolos, en iconos, en leyendas, y si hay alguien que encaja en esta descripción, sin duda, es Michael Jackson, el rey del pop, el hombre que revolucionó la música, el artista que rompió récords que aún hoy parecen imposibles, y el artista que creó los videoclips como los conocemos a día de hoy. Pero durante años hubo una pregunta que eclipsó incluso a su talento. Una pregunta que aparecería en periódicos, en programas de televisión y en conversaciones del mundo. ¿Qué le pasó a Michael? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué aquel niño sonriente de los años 70 parecía una persona completamente distinta décadas después? Y aunque mucha gente cree conocer la respuesta, la realidad es mucho más compleja, porque esta no es solo una historia sobre belleza, es una historia de un niño que creció escuchando que no era suficiente. La historia de una persona que vivió bajo un nivel de presión que muy pocos seres humanos han experimentado. Y la historia de cómo la búsqueda de la perfección puede acabar convirtiéndose en una prisión. Para entender lo que ocurrió con Michael Jackson tenemos que empezar mucho antes de Thriller, mucho antes de llenar estadios y mucho antes de convertirse en el hombre más famoso del planeta. Tenemos que volver a cuando Michael Jackson simplemente era Michael, era un niño de Indiana. La familia vivía en una casa pequeña y con pocos recursos económicos, pero había algo que sí abundaba en aquella casa, y era la música. Su padre, Joe Jackson, vio rápidamente que sus hijos tenían talento y decidió convertir ese talento en una oportunidad. Lo que comenzó como un grupo familiar terminaría convirtiéndose en los famosos Jackson 5. Michael tenía muy pocos años cuando ya empezó a actuar. Mientras otros niños jugaban en la calle, él tenía que ensayar. Mientras otros niños iban a cumpleaños, él tenía que estar viajando. Y mientras otros niños aprendían qué era la infancia, él tenía que aprender a actuar delante de miles de personas. Muchos de sus hermanos han contado que los ensayos eran extremadamente exigentes. Errores que para cualquier niño serían normales podían convertirse en motivo de castigo. La perfección no era una opción, era una obligación. Y aunque Michael reconocía que su padre había sido una pieza fundamental en el éxito de los Jackson 5, también confesó en numerosas ocasiones que le tenía miedo. What's your relationship like with him? I love my father, but I don't know him. Mm-hmm. Are you angry with him for doing that? I think that's pretty cruel, actually. Am I angry with him? Because adolescence is hard enough without a parent telling you that you're ugly. It's very difficult. Am I angry with him? Sometimes I do get angry, yes. I don't know him the way I'd like to know him. My mother's wonderful. To me, she's perfection. I just wish I could understand my father. And so let's talk about these teen years. Is that when you started to go inside yourself? Because obviously you haven't spoken to to the world for, 14 years, I think was your last televised interview. So you went inside, you became a recluse, and that was on purpose. Was it to protect yourself? Get the body to a certain point, heals itself. I felt Or not. that there wasn't anything important for me to say. Those were very sad, sad years for me. And why so sad? Because on stage we see you performing, you're getting your Grammys. Why so sad? Oh, there's a lot of sadness about my past life and, adolescence and my father and all of those things. It just made me very, very, very sad. So he would tease you, make fun of you? Yes. Did he ever beat you? Yes, he did. Yes. And that was difficult to take, getting beaten and going on stage and performing? Yes. And why would he beat you? Because he saw me, he wanted me to, I guess maybe, I don't know if I was his golden child or whatever it was. Some may call it a strict disciplinarian or whatever, but he was very strict, very hard.
very stern. And just a look would scare you, and... Were you scared of him? Very frightened. There's been times when he'd come to see me and I would get sick. I'd start to regurgitate. As a child or as an adult? Both. He's never heard me say this. I'm sorry, please don't be mad at me. Well, I mean, I suppose that everybody has to take responsibility for what they've done in life. And your father is one of those people who also has to take responsibility. But I do love him. Yes, I understand. And I am forgiving. Yeah. I don't go around. But can you really forgive? I say this on my show all the time. Can you really forgive if you haven't gotten angry? If you haven't dealt with how you really feel? I don't know if you can go from having been abused to forgiveness. I do forgive. There's so much garbage and so much trash that's written about me. It's so untrue. They're complete lies. And those are some of the things I want to talk about. The press has made up so much god-awful, horrifying stories that are completely appalling. I know. Completely appalling. And so far from the truth. And it's made me to realize the more often a person tell a lie, the more times you hear a lie, I mean, you begin to believe it. If it's told often enough, you start to believe it. And it's appalling the things that have been said about me. They're completely false. We're going to come back. La relación entre ambos siempre estuvo marcada por la disciplina extrema, la exigencia constante y unas heridas emocionales que lo acompañarían durante gran parte de su vida. Joe Jackson había intentado abrirse un camino en el mundo de la música durante su juventud, con una banda llamada The Falcons, pero nunca alcanzó el éxito que soñaba. Muchos biógrafos y analistas creen que parte de la enorme presión que ejerció sobre sus hijos nació precisamente de ese deseo de triunfar que él no había podido cumplir. Joe vio en el talento de su hijo una oportunidad única y decidió perseguirla con una determinación implacable. El problema es que en ocasiones esa búsqueda de éxito parecía importar más que la propia infancia y la propia vida de sus hijos. Lo que para él era una forma de asegurar el futuro de su familia, para Michael significó crecer bajo una exigencia constante, donde cometer errores no era una opción. En entrevistas llegó a explicar que le aterrorizaba cometer errores, que vivía con ansiedad constante y que gran parte de su autoestima quedó marcada por aquella etapa. Porque cuando un niño crece creyendo que solo vale cuando lo hace todo perfecto, algo empieza a romperse por dentro. Y eso tendría consecuencias que le acompañarían durante toda su vida. Cuando Michael llegó a la adolescencia, empezó a sufrir problemas de acné bastante severos. Puede parecer algo normal y menor que nos pasa a todos, pero para un adolescente que ya vivía bajo los focos, no lo era. Además comenzaron los cambios físicos propios de la edad y con ellos aparecieron muchas inseguridades. Michael además contó en varias ocasiones que se sentía incómodo con su apariencia, especialmente con su nariz. Según relató en muchas entrevistas, durante su infancia y adolescencia recibió comentarios constantes sobre su aspecto físico, incluso por parte de su padre, llegando incluso a explicar que Joe Jackson se burlaba de su nariz y lo llamaba narizudo. Esto puede parecer un comentario sin importancia, pero cuando esas palabras vienen de la figura con más influencia dentro de tu vida y se repiten, terminan dejando una huella muy profunda. Con el tiempo aquellas inseguridades no desaparecieron, al contrario, crecieron junto a él, mientras además millones de personas lo observaban y observaban cada detalle de su imagen. También relató que recibió otros comentarios sobre su aspecto físico que le hacían daño, algunos procedentes de sus compañeros, otros de la prensa y, como te decía, incluso de miembros de su familia. Imagínate ser un adolescente y tener a millones de personas observándote y sentir que cualquier imperfección puede convertirse en titular. Lo que para la mayoría es una inseguridad pasajera, para él se convirtió en una obsesión silenciosa. Y es que es curioso como a veces parece que la vida te hace hincapié en aquello que te duele, ¿no? Porque siendo una persona que nació y creció con inseguridades, pues bueno, sabemos que a los famosos se les comenta muchísimo sus cambios físicos, pero creo que a él en concreto se le hizo mucho hincapié y se le analizó demasiado, lo cual no tenía que ser para nada agradable. Y obviamente cuanto más famoso se iba haciendo, más intensa se volvía la presión. En 1979, con apenas 21 años, Michael se sometió a su primera rinoplastia. Según explicó años después, la operación se produjo tras una fractura de la nariz durante un ensayo de baile. La intervención tenía como objetivo corregir los problemas respiratorios, pero también supuso el primer cambio estético visible. Nadie podía imaginar entonces que aquella operación sería el comienzo de una transformación física que acompañaría a Michael durante gran parte de su vida.
y que acabaría convirtiéndolo en uno de los temas más comentados dentro de toda su carrera. En 1982 ocurre algo que cambiaría la historia de la música para siempre, y es que Michael publicó Thriller. Lo que vino después fue algo que incluso hoy nos es complicado de imaginar, porque Thriller no fue simplemente un disco exitoso, fue un fenómeno cultural. Las canciones sonaban en la radio a todas horas, los videoclips se emitían constantemente en televisión, sus bailes se imitaban en colegios, en fiestas, en escenarios de todo el mundo, y por primera vez un artista parecía estar en todos lados a la vez. Michael dejó de ser una estrella para convertirse en un icono global y, en mi opinión, es algo que sigue siendo así. Y me parece increíble cómo su figura y su música perduran en el tiempo de esa manera como sigue siendo tan impactante, sigue estando tan presente, ¿no? Cuanto más crecía su fama, más aumentaba la presión, porque ser famoso es una cosa, pero convertirse en la persona más observada del planeta tiene que ser algo muy diferente. Millones de personas analizaban cada entrevista, cada fotografía, cada aparición pública, todo el mundo estaba pendiente de él, y la prensa comenzó a seguir cada cambio de su aspecto físico, con una intensidad casi obsesiva. Poco a poco, Michael empezó a vivir en una realidad donde parecía imposible escapar de la mirada de los demás, y es que ya sabemos además lo jugoso que son este tipo de titulares para la prensa. Cuando una persona pasa años siendo observada de esa manera puede ocurrir algo muy peligroso, y es que empieza a verse a sí misma a través de los ojos del mundo, de las críticas del mundo. Y el problema de la fama extrema es que el mundo empieza a exigirte que seas un personaje, pero nadie te enseña a cómo seguir siendo tú mismo. Vamos con una de las partes tristemente más comentadas y uno de los rumores más extendidos a lo largo de los años, y es que Michael quería ser blanco. Se comentaba que quería cambiar el color de su piel intencionadamente y que rechazaba sus orígenes. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que Michael fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune que es el vitíligo. Es una enfermedad que provoca la pérdida de melanina, que es el pigmento responsable de dar color a la piel. Cuando esto ocurre, empiezan a aparecer manchas más claras o completamente blancas en distintas zonas del cuerpo. Lo interesante es que no existe un único tipo de vitíligo. Por ejemplo, el vitíligo segmentario suele afectar únicamente a una zona concreta del cuerpo y normalmente aparece en edades tempranas. Es menos frecuente y suele mantenerse relativamente estable con el paso del tiempo. Pero por otro lado existe el vitíligo no segmentario, que es el más común y también el que se cree que padecía Michael Jackson. En este caso, las manchas suelen aparecer de forma simétrica en ambos lados del cuerpo y pueden extenderse progresivamente a lo largo de los años. Dentro de este grupo, además, encontramos diferentes formas de presentación. Algunas personas desarrollan unas pocas manchas localizadas durante toda su vida y otras presentan una afección mucho más extensa, llegando a perder gran parte de la pigmentación de la piel. Incluso existe una forma conocida como vitíligo universal, en la que la despigmentación afecta a la mayor parte del cuerpo. Por eso, dos personas con vitíligo pueden parecer completamente diferentes a simple vista. A medida que el vitíligo avanzaba, Michael tuvo que enfrentarse a un problema añadido, y es conseguir que su tono de piel se viera uniforme ante millones de personas y bajo los focos más potentes del mundo. Durante años recurrió al maquillaje para disimular las diferencias de pigmentación entre unas zonas y otras. En fotografías y actuaciones podía pasar horas preparándose para igualar el tono de su piel y evitar que las manchas resultaran tan visibles. Algunos expertos y personas de su entorno han explicado además que utilizaba prendas como guantes, mangas o ropa que cubrían determinadas zonas donde la despigmentación era más evidente. Lo que para muchos era una excentricidad, para Michael formaba parte de una lucha diaria por gestionar una enfermedad visible mientras vivía bajo el escrutinio constante de la prensa y del público. Cada aparición pública suponía intentar ocultar algo que con el paso de los años resultaba cada vez más difícil de esconder. En el caso de Michael, además, diversos informes médicos y las pruebas realizadas tras su fallecimiento confirmaron la presencia de vitíligo, una enfermedad que fue modificando progresivamente el color de su piel durante décadas. Es decir, no es un rumor, no es algo que nos hayamos inventado, sino que hay informes médicos que lo acreditan. Aunque hoy entendemos mucho mejor esta condición, durante los años 80 y 90 millones de personas observaban esos cambios sin conocer realmente qué estaba ocurriendo, alimentando rumores y especulaciones que acompañarían a Michael durante gran parte de su vida. Hoy al final tenemos más acceso a internet y nos podemos informar pues mucho mejor de todo en general. A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, Michael Jackson ya no era simplemente una estrella del pop, era probablemente, como te he nombrado, la persona más famosa del mundo.
Esa fama tuvo consecuencias, ya que cada vez que Michael aparecía en público, millones de personas analizaban su aspecto físico. La prensa comparaba fotografías tomadas con apenas unos meses de diferencia y se publicaban portadas preguntándose qué se había hecho en la cara. Esto es algo que a día de hoy sigue ocurriendo, pero es que me imagino a ese nivel de fama que yo creo que nadie ha llegado, es que tenía que ser brutal, porque al final estos titulares, como digo, son muy salseantes. Había programas de televisión que dedicaban horas a debatir sobre su nariz, sobre su piel, sobre su aspecto físico, etcétera, etcétera. Y en muchos casos se hablaba más de su imagen que de su música. Al final, aparte de todas las cosas que le fueron ocurriendo durante su vida o cambios físicos que fue tomando, es que creció ante los focos, entonces es normal que su aspecto evolucionara. Y mientras el mundo hablaba de esto, Michael seguía sacando música y batiendo récords. En 1987 lanzó el álbum Bad, en 1991 llegó Dangerous y en 1995 publicó History. Pero incluso cuando presentaba nuevos proyectos, gran parte de la conversación pública volvía a centrarse en su apariencia. Y a esto se sumaba el avance del vitíligo, que seguía modificando progresivamente el color de su piel. Las especulaciones crecían constantemente y algunas personas afirmaban que intentaba cambiar su raza, que, oye, es algo ultra fuerte para decir, ¿no? Just recently there was a story, and I know one of your attorneys held a news conference. There was a story about you wanting to have a little white boy play you in a Pepsi commercial. That is so stupid. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Me when I was little. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. That's like you wanting an Oriental person to play you as a child. Does that make sense? No. So please, people, stop believing these Okay, Michael, horrifying then stories. let's go to the thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yes. And so I think it has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black? Okay, number one, there, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. I have never seen it. I don't know what it is. Well, they used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons to... Okay, number one, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it is. It's a problem for me, okay? I can't control it, okay? But what about all the millions of people? Let's reverse it. Okay. What about all the millions of people who sit out in the sun to become darker, to become other than what they are? Nobody says nothing about that. So when did this start? When did the color of your skin start to change? Oh boy, sometime after Thriller, around Off the Wall Thriller, And sometime what did around you there. think? I mean, It's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. I don't understand. I mean, it makes me very sad. I don't want to go into my medical history because that's something that's private, but that's the situation here. So please, when people see something like that... I just want to get this straight. You are not taking anything to change the color of your skin. Oh, God, no. You did not purposely... We're trying to control it, and using makeup evens it out because it makes blotches on the skin, and I have to even out my skin. But you know what's funny? Why is that so important? You know, that's not important to me. I'm a great fan of art. I love Michelangelo. If I had a chance to talk to him or read about him, I would want to know about what inspired him to become who he is, the anatomy of his craftsmanship, not about who he went out with last night or why he decided to sit out in the sun so long. What's wrong with, I mean, that's what's important to me. Otras aseguraban que se estaba sometiendo a decenas de operaciones estéticas y aunque es cierto que Michael reconoció haberse realizado más de una rinoplastia, gran parte de los rumores que circularon durante aquellos años nunca pudieron confirmarse y oye, aunque se hubiese hecho operaciones estéticas, en sus derechos estaba. Lo que sí sabemos, como os decía, es que la presión mediática era enorme y es que a día de hoy podemos seguir buscando y viendo los titulares que se publicaban en el momento. Michael llegó a decir que apenas podía mirar una fotografía suya sin fijarse en los defectos. También habló de problemas de autoestima y de la dificultad que suponía vivir bajo una exposición constante.
La verdad que me da mucha pena, tuvo que ser duro y creo que en el fondo él simplemente quería como que se le tendría que haber dejado vivir una vida un poco más normal. No sé, creo que se le machacó mucho más que al resto, pero bueno, en fin. Y quiero que pensemos algo, es que si nos ponemos en que la mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida recibimos críticas, X críticas, algunos más, algunos menos, y nos resultan a veces duras o nos generan trauma o pensamientos feos a lo largo de nuestra vida, Michael recibía críticas de los periódicos, de las revistas, de los programas, de millones de desconocidos, de su familia. Al final, como que siento que las críticas venían de todo el mundo y poco a poco, si al final eres una persona sensible, pues su aspecto físico es que se convertía en noticia por sí mismo. Es que tenía que ser difícil porque, ya te digo, yo siento que en muchos famosos se puede hablar de esto en algún momento concreto, pero no como constantemente. Y yo creo que esto fue una de las mayores tragedias para Michael, porque mientras el planeta entero veía a un icono, él seguía viendo al niño inseguro al que habían dicho durante años que su nariz era demasiado grande o que nunca era suficientemente perfecto. Vamos a pasar a otro de los episodios más tristes y es que me llama mucho la atención cómo parece que la vida refuerza esos cambios físicos y esas tragedias que le ocurrieron, que creo que es que de verdad que no se merecía. Y es que hay un episodio de la vida de Michael que muchísimos conocemos y ahora con el tema del biopic que ha salido mucho más, pero quiero que entendamos realmente hasta qué punto pudo marcarle. El 27 de enero de 1984, mientras grababa un anuncio con Pepsi, ocurrió un accidente inesperado. Y es que durante una de las tomas, uno de los efectos pirotécnicos explotó antes de tiempo. Las chispas alcanzaron su pelo y en cuestión de segundos Michael estaba ardiendo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Yo, la verdad, que sabía de este accidente, pero no sabía que estaba colgado en internet. Y cuando ocurrió el biopic, o sea, cuando vi el biopic y vi comentarios que la gente decía, está recreado tal cual, no sé qué, dije, ¿este vídeo está en internet? Y sí, está en internet, lo cual me parece muy duro porque al final, joder, es una tragedia que le ocurrió y que esté ahí colgado, no sé. Bueno, en fin, como te digo, las imágenes dieron la vuelta al mundo, ya que sufrió quemaduras muy importantes en el cuero cabelludo y tuvo que recibir tratamiento médico durante meses. Esto es algo que, como sabemos, le marcaría de por vida. Y aunque su vida no corrió peligro, sí que las consecuencias fueron mucho más profundas de lo que veíamos, porque al final vimos que se recuperó y pensábamos que ya estaba superado ese episodio, pero no es así. Al final esto le creó secuelas permanentes. Con el paso de los años tuvo que someterse a diferentes procedimientos reconstructivos para tratar la zona afectada. También comenzó a utilizar diferentes sistemas capilares como postizos, pelucas, para ocultar algunas de las secuelas que había dejado el accidente. Pero quizás la consecuencia más importante fue otra, y fue el dolor. Aparte de algo físico, es que ya os digo, sé que soy muy pesada, pero es que para una persona que está constantemente ante el público, bueno, tiene que ser complicado de repente verte así. Pero bueno, además el dolor. Algunos biógrafos sostienen que este episodio marcó el inicio de una larga relación con los analgésicos y los tratamientos médicos que acabarían acompañándole durante gran parte de su vida y que seguramente, como ya sabemos, lo llevarían a su fallecimiento. Porque detrás del icono que todos veían sobre el escenario había una persona que convivía con secuelas físicas que la mayoría del público desconocía, porque al final encima del escenario lo veíamos tan brillante como siempre. Y una vez más, mientras millones de personas analizaban su apariencia, muy pocos se preguntaban qué estaba ocurriendo realmente detrás de ella. Bueno, tenemos un invitado especial aquí. ¡Ay, qué mono! Hay otro aspecto de la vida de Michael que suele interpretarse de forma superficial, y es su fascinación por la infancia. Durante años fue ridiculizado por ello. Se le trataba como alguien raro, como alguien incluso a evitar. Sin embargo, cuando observamos su historia completa, quizá la pregunta correcta no sea por qué se aferraba tanto a ella, sino por qué le resultaba tan difícil dejarla atrás. Michael empezó a trabajar cuando la mayoría de los niños apenas estaban descubriendo el mundo. Estaban jugando, estaban haciendo cosas de niños. Su vida estuvo llena de ensayos, de actuaciones, de giras, de responsabilidades y de exigencias, pero muy pocas veces pudo vivir experiencias propias de su edad. Por eso, cuando alcanzó la fama mundial y tuvo los recursos necesarios, construyó Neverland,
un lugar inspirado en el mundo de Peter Pan, ya que sabemos que estaba fascinado con este cuento. Había atracciones, zoológicos, trenes y espacios diseñados para despertar la imaginación. Y es que algo que no te he comentado es que también era muy amante de los animales, y esto para mí ya es signo de que eres buena persona. Michael en varias entrevistas además nos comentaba que se identificaba profundamente con Peter Pan, la historia de un niño que se negaba a crecer. Y aunque muchas personas lo vieron como una extravagancia, otros interpretaron Neverland de una manera diferente. Era el intento de recuperar algo que se le había arrebatado. Para mí, en mi opinión, era como una forma de aislarse del mundo en eso tan gigantesco y de poder vivir lo que se le había quitado. Era un lugar donde pudiera sentirse libre de las expectativas de las cámaras y de la presión mediática. Pero escapar de una infancia perdida es mucho más difícil que construir un parque de atracciones o un zoológico o vivir en medio de un campo gigante. Hay heridas que al final viajan contigo allá donde vayas. La perfección tiene una trampa, y es que nunca llega. Porque cuando alcanzas una meta, aparece otra, y luego otra, y después otra más. Y esto es así. Cuando consigues tener el pelo que querías, no tienes la nariz que querías. Cuando no la tienes, no tienes el peso que querías. Cuando no, tienes arrugas que no querías, etcétera, etcétera, etcétera. Michael, como te digo, consiguió todo lo que un artista puede soñar: vender cientos de millones de discos, ganar decenas de premios, llenar estadios, ser un icono, batir récords. Bueno, en fin, ya sabéis lo que fue Michael. Pero aún así, él parecía seguir buscando algo que ni la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento le podían dar. Había un vacío que aún seguía intentando llenar. De hecho, muchos psicólogos dicen que las personas que crecen con un amor que está condicionado con el rendimiento que ofreces, pues al final pueden desarrollar una necesidad constante de aprobación. Esto es algo que en mayor o menor medida pues puede pasar a muchas personas, y os podéis sentir identificados con esto, pero bueno, a un nivel de exigencia tan alto, pues imaginaros. Aprendiendo que el valor de uno mismo está en lo que hacen, en lo que consiguen, en el éxito, en lo que los demás piensan de ellos, en vez de pues en ser ellos mismos y en ser buenas personas y bueno, eso, y en poco más, ¿no? Al final creo que no hay que ganarse el amor, ¿no? Entonces, volviendo a la historia de Michael, él creció buscando la aprobación de su padre cuando era un niño, después de la industria musical, más tarde de la prensa y finalmente pues de su público, del mundo entero. Pero la aprobación externa tiene un problema, y es que nunca es suficiente, porque siempre hay una nueva crítica, siempre hay alguien que va a comentar algo nuevo, un nuevo titular, una nueva expectativa. Nunca, 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 nunca vamos a ser suficientes para todos, y menos cuando estamos expuestos ante tanta gente. Durante décadas Michael vivió bajo una presión que resulta incluso difícil de imaginar o imposible, en mi opinión. Y al final él nunca conoció la vida normal, ¿no?, de un adolescente, de un niño. No pudo caminar nunca tranquilamente por la calle, no pudo equivocarse en privado. Al final siempre estaba expuesto sus errores y sus aciertos ante todo el mundo. Y pues eso, al final su vida transcurrió bajo los focos. Es que con cuántos años empezó él a actuar, muy muy pequeño. Y sí que es cierto que mantener una identidad propia a lo largo del tiempo, cuando creces ante tantos focos, tiene que ser difícil, y más, ya te digo, cuando como que casi que naces ante los focos, ¿no? Sin embargo, creo que él tenía una personalidad muy característica y muy suya, y que no la ocultaba, ¿sabéis? Como que no trataba de ser tampoco socialmente correcto. Eso me gusta. Y quizás es por eso por lo que quizás Michael también trascienda tanto a lo largo del tiempo. Aparte de su música, es que encontramos una persona profundamente humana detrás de ella. No es como una persona frívola, ¿no?, que como que aleja mucho su personaje de su persona. Al final hemos visto su lucha por ser aceptado, su lucha por ser querido, su lucha por ser aceptado también por él mismo. Y aunque ninguno de nosotros vayamos a experimentar obviamente la fama que él experimentó, todos sabemos lo que se siente cuando queremos encajar, cuando queremos gustar, cuando no somos suficientes. Y tal vez por eso su historia siga emocionando tanto a las personas, porque detrás de esa estrella hay un ser humano y un ser muy humano, ¿no?
A medida que fueron pasando los años, Michael parecía alejarse cada vez más del mundo, y es que la fama que él había perseguido desde niño parecía convertirse en una especie de jaula. Confiaba en muy pocas personas, la prensa seguía observándolo, todo era un titular, y detrás de todo esto él parecía estar luchando con algo que también afecta a muchas personas y que es muy difícil, y es el tema del insomnio. Michael llevaba años sufriendo importantes problemas para dormir. Y no hablamos de una mala noche ocasional, hablamos de una dificultad crónica que fue empeorando con el tiempo. Yo, gracias a Dios, no he sufrido insomnio. Soy una persona que ama dormir, y las noches de mi vida que he pasado como malas noches, o las rachas de mi vida que he pasado que dormía poco o que podía dormir poco, ojo, cuidado como eso te afecta, ¿eh? Y al final es fácil entender por qué él estaba sufriendo de insomnio, porque al final la presión, las giras, las críticas, todos los rumores tan tristes que salieron atacándolo a él, pues al final su mente parecía no apagarse nunca, él tenía que estar continuamente rumiando. Y obviamente el cuerpo empieza a resentirse después de periodos de falta de sueño, ¿no? La salud física, emocional, la capacidad de tomar decisiones, la energía, la estabilidad, todo, o sea, ya sabemos que es como es el motor de todo, ¿no? Al final. Y de hecho, durante sus últimos años, Michael buscó diferentes tratamientos médicos para intentar recuperar algo que todos damos por sentado, o la mayoría damos por sentado, y es dormir una noche completa. Mientras tanto, el mundo seguía esperando algo de él, un nuevo disco, una nueva gira, un nuevo espectáculo, algo. Porque incluso después de haber conseguido más éxito que la mayoría de los artistas podrían soñar, sigue existiendo la sensación de que Michael tenía que demostrar algo. En 2009 anunció This Is It, que es una serie de conciertos que debían marcar su regreso a los escenarios. Las entradas se agotaron instantáneamente, y una vez más el mundo entero quería ver a Michael Jackson. A mí me llama mucho la atención, además, llegar a ese nivel de fama sin ni siquiera los medios que existen a día de hoy, los medios digitales, los móviles como tan smartphones no tan avanzados, los internet, no sé qué, o sea, me refiero que sí, que existían, pero entiéndeme, esta facilidad que tenemos hoy en día de saberlo todo, ¿no? Los ensayos que podemos ver para esta gira mostraban a un artista que seguía teniendo el mismo talento, la misma presencia, el mismo carisma encima del escenario, pero también mostraban a una persona que estaba físicamente agotada. Alguien que llevaba décadas soportando mucha presión, y aquí aparece una de las mayores paradojas de su historia, es que Michael pasó gran parte de su vida intentando alcanzar la perfección, intentando cumplir expectativas imposibles, intentando estar a la altura de la imagen que el mundo había construido sobre él, pero la realidad es que nadie puede sostener ese peso para siempre. Y aunque es cierto que el mundo nunca va a estar de acuerdo con todo lo que hagamos, yo creo que la gente lo idolatraba muchísimo, y es muy triste que él tuviera esa percepción de sí mismo, ¿no? El 25 de junio de 2009, Michael falleció a los 50 años. La noticia paralizó al planeta completo. Me acuerdo de ese día, de hecho, que yo era muy chica, tendría 10 años recién cumplido. Y, qué pena. Millones de personas sintieron que estaban perdiendo a alguien que había formado parte de sus vidas. Y de alguna manera era cierto, porque Michael no era solo un cantante, era un fenómeno cultural, y al final también llevaba tantos años haciendo música que también esa música iba acompañando a la vida de la gente, ¿no? A los momentos que iban viviendo. Cuando pensamos en Michael solemos pensar en récords, en conciertos, en coreografías, en canciones que siguen tan vivas a día de hoy después de décadas de haber sido lanzadas. Pero detrás de todo esto había una persona, un ser humano con miedos, con gustos, con inseguridades, con heridas, con traumas, con preferencias, con una presión que probablemente ninguno de nosotros nunca ni lleguemos a experimentar, y ojalá que así sea. Y quizá esa sea la verdadera lección de su vida, y es que la fama no cura las inseguridades. El éxito no te garantiza la felicidad, y que la perfección es una meta imposible para ninguno. Porque puedes tener millones de admiradores, puedes tener dinero, puedes tener reconocimiento mundial, y aún así seguir luchando contra la imagen que tienes frente al espejo. Michael Jackson cambió la historia de la música para siempre, pero su historia también nos recuerda algo muy importante, y es que detrás de cada icono hay una persona, ya sea en mayor o menor medida, ya sea un influencer, ya sea una persona con 3 seguidores, o ya sea quien sea, detrás de todo
detrás de cada imagen, detrás de cada vídeo que vemos, hay una persona. Y a veces las batallas más difíciles son las que nadie puede ver. Entonces este es un recordatorio para que tengamos cuidado a la hora de juzgar a la gente. Que sé que es muy fácil, que el botón de enviar un mensaje y de comentar un vídeo es muy sencillo, pero podemos hacer mucho daño. Si te ha gustado este vídeo, por favor déjame en comentarios qué otro tema te gustaría que tocáramos, ya sea de belleza, ya sea de arte, ya sea de cine, ya sea de historia. No sé, déjame en comentarios tu idea y recuerda que muchas veces la historia más interesante no es la que vemos por fuera, sino la que ocurre por dentro. Por cierto, te recuerdo que si te gusta este tipo de vídeos, por favor me sigas, le den me gusta y también me puedes seguir en el resto de mis redes sociales donde subo otro tipo de contenido. Y nada, un besito.